Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo un tema que me resulta muy interesante y es que resulta que a raíz de que unas personas vieron en el parador de Almagro en Ciudad Real unas pinturas que habían sido expoliadas a su familia, las reclamaron y las consiguieron expoliadas después de la Guerra Civil y bueno, nunca pudieron reclamarlas. Pues a partir de eso el Prado, hay toda una oleada muy interesante. El Prado ha devuelto 25 pinturas incautadas en la Guerra Civil. Está segura de que hay muchísimas más, hay miles, sencillamente. El otro día, cuando os hablé de las momias de Egipto, estaba que vino aquí a España, ¿cómo se llama? Su arqueólogo, Navid Habas o algo así, o Nasir Habas, estuvo contando, diciendo que por favor, que había pedido a los museos más importantes, ya fuera el Louvre, el Metropolitan, la Tate Modern Gallery, etcétera, por favor, que no compraran más cosas egipcias, porque mientras que ellos compraban, los otros robaban. Bueno, pues algo pasa así. O sea, es como cuando se roban coches o se despiezan para venderlos. Si se roba algo es porque se puede vender, si no se pudiera vender. Y entonces hay últimamente una ola de solidaridad muy grande dentro de los museos, y he tomado varios artículos, he tomado 3 artículos. He tomado, por supuesto, el primero de lo que ocurre aquí en España, que se han devuelto 25 obras, que se está estudiando el origen, porque las bodegas están llenas de miles de obras, el origen incierto de muchísimas obras, y para intentar saber qué obras llegaron al Prado por una vía irregular, que fue el de la posguerra, el de los vencidos, ¿no? Que como se le infligía todo tipo de... Mirad, sobre esto podría hablar muchísimo más, no solamente eso, sino hubo miles de obras que se robaron y no se pudieron reclamar, por la sencilla razón de que si tú eres perdedor en una guerra, con una posguerra como la española, que la gente cuando dice la memoria histórica no sabe lo que están diciendo. O sea, hubo un genocidio, el doble de muertes en la posguerra, hecho por el Estado hacia la gente, y murió el doble que en el periodo de guerra, el doble de la suma de los dos bandos en lisa. Y todo esto viene a colación de que no es nada extraño que desaparecieran miles de obras. Y bueno, os voy a contar las del Prado primero, y después os voy a contar un acontecimiento que ha sucedido en este momento en Holanda a fecha de ayer, que se ha devuelto unas acuarelas de Malevich, porque resulta que eran unos coleccionistas judíos que se las quitaron de mala manera. Entonces, como el museo no tenía mucho tiempo, era un museo importante en Holanda, pues como que los jueces fallaron a favor del museo, ¿qué tal? Y entonces los bisnietos han seguido pugnando, mostrando fotografías de sus bisabuelos con la acuarela de Malevich, que vale 22 millones de euros en el mercado, y al final han conseguido su objetivo. Seguramente la venderán en Alemania, lo han dicho, pero sobre todo lo que querían era honrar a sus antepasados, 9 de los cuales, no solamente sus bisabuelos, se fueron a Auschwitz y los mataron injustamente. No solamente es que los mataron, sino que les robaron, que fue una humillación tremenda. Y el museo se hacía el longaniza. Pero os voy a contar también un poquitín, después de esto del Prado, la gobernadora de Nueva York ha hecho una ley por la cual se llama Hochul. Hochul es un apellido muy muy judío. En España tenemos Hochuli y en Francia también hay Hochuli. Lo que ha dicho es que hay una ley que, cuando resulta que desaparecieron 600.000 piezas, 600.000 obras en la Alemania nazi, porque los judíos eran muy coleccionistas, y esas 600.000 obras a día de hoy se siguen reclamando, y es complicado porque han pasado muchísimos años, han pasado 80 años o más de 80 años, y es complicado demostrar
O sea, porque estas personas, normalmente los dueños, fueron muertos en Auschwitz, etcétera, y lo que hay son, como os he dicho de Holanda, bisnietos. Entonces, claro, un museo que tiene tantísimo tiempo y tal. Pero bueno, todo se puede ver porque además cuando llega una pieza a un museo tiene que tener como una historia. Y esa historia, en el caso de las ventas fraudulentas, pues son un poco fantasiosas. Y además de eso, normalmente los museos también con el tiempo acaban conociendo a los que hacen ese tipo de ventas fraudulentas. O sea, y esto protege, esta actitud por parte de los museos, por parte de los gobiernos, protegen a los países como China, Colombia, tantísimos que están, África ya ni lo cuento, ¿no? En riesgo de que les expolien su patrimonio y lo vendan a colecciones y a museos importantes del mundo. La única forma de que no se siga expoliando es que los museos que tienen capacidad adquisitiva no los compren, no los sigan comprando, porque mientras que los sigan comprando, seguirán expoliando. Eso, en fin. Bueno, voy a contaros el Museo del Prado. Mirad, para los que seáis de América o de otros países, en España hay como unos hoteles de 5 estrellas que se hicieron se llaman paradores nacionales, y ya lo he contado otras veces, pero lo vuelvo a repetir porque no, en España sabemos lo que son los paradores nacionales, pero la gente de fuera no. Os los recomiendo si venís a España. Podéis comprar como un talonario y salvo en los sitios de playa que te piden más de un talón, en el resto de interior, bueno, os sale barato el viaje. Podéis moveros por toda España y vais a dormir casi siempre en monasterios, en antiguos castillos, en monumentos históricos nacionales maravillosos. Se come además estupendamente porque además tienen el buen gusto de hacerte la comida del lugar, la comida de la zona. Suelen ser muy amables. Yo la experiencia que he tenido siempre ha sido maravillosa. Y entonces estos cuadros que os voy a contar antes de lo del Museo del Prado, pues resulta que a mí también me llamó la atención, no sé a quién decírselo, que yo con mi marido nos íbamos, teníamos un talonario, no sé si teníamos que gastarlo en un año, no sé, en un tiempo. Compraba un talonario, salía barato, y entonces negociabas con el sitio donde iba, el parador donde ibas, y te van a cobrar. Pero lo que hacíamos es que como vivíamos en primera línea de playa y huíamos del gentío de la playa en verano, lo que hacíamos era irnos a zonas de interior de España que eran preciosísimas, se comía de maravilla, la gente es menos bruta que en la costa, que está todo lleno, era súper amable, muy educada. Entonces pues te cobraban un taloncito por noche y era maravilloso. Y estuve en el parador este que cuentan, pero no me fijé en los cuadros, francamente, en los cuadros de una familia vasca que ha dicho, ¡guau! Estos cuadros son los que le quitaron a mi abuelo. Lo han reclamado y efectivamente, y los están restaurando en el Museo de Arte de Bilbao. Bueno, pues a raíz de eso ha empezado el Prado también a moverse y han empezado a moverse toda una serie de organizaciones. Yo vi a colación que vi en el Parador de Cádiz un cuadro grandísimo con la bahía de mi tierra, de Almería, y era como... ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Me imagino que será otro cuadro que... ¿Y sabéis por qué no lo reclaman? Porque en su momento estos cuadros, si los reclamabas te podía costar la vida y mejor callarse. Y han pasado tantas generaciones que es posible que los descendientes ni lo sepan, muchos de ellos. Y bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si os cuento el Museo del Prado y las 25 obras que fueron incautadas en la Guerra Civil, que ellos dicen que hay muchísimas más, pero que tienen que repasarlas, porque tiene que ser en un periodo de tiempo determinado, que han entrado por unas vías determinadas, y ellos dicen que en 2023 van a decir qué obras fueron incautadas en la posguerra de manera irregular y, digamos, derivaron al Museo del Prado. Y es una maravilla que esto esté ocurriendo en todo el mundo, porque es la única forma también de exigir respeto por los egipcios, respeto por las familias judías que fueron vilmente atropelladas y respeto por las familias españolas que también lo fueron. Bueno, allá voy. El Museo del Prado publicó una lista el martes de esta semana, o sea, ayer, un listado con las 25 obras en contrainformación en el país y en el mundo, con las 25 obras de su colección que proceden de incautaciones realizadas durante la Guerra Civil y el franquismo. Mirad, Eugeni d'Ors tenía en el Caserón del Buen Retiro, decían malas lenguas que había muchísimas obras que habían...
incautado. Ese caserón fue derruido y vete a saber dónde fueron después las cosas cuando él murió. Pero quiero deciros que esas pinacotecas tan improvisadas de la noche a la mañana, ¿qué queréis que os diga? Y Eugenie Dor hizo también un libro que se llamaba Genius cuando firmaba un libro sobre el Prado. Él tenía muy buen paladar. Él hizo los salones de otoño en la posguerra, que están copiados de los salones franceses. Bueno, el Prado ha dicho que va a abrir una investigación para averiguar en sus bodegas si existen más piezas de la misma situación. Saben que existen muchísimas piezas, pero no saben. Y entonces hay un catedrático profesor emérito que se llama Arturo Colorado, que coordinará la investigación y reconoce que posiblemente esa cifra será mucho mayor. Pero si eso se sabe. Podrían hacer lo mismo el resto de museos, pero sin embargo aún tiene que hacer numerosos estudios para documentar las potenciales incautaciones. Lo dice el museo. Este señor, este catedrático emérito, apunta que esto no es una tarea tan fácil porque la documentación de la época que acompaña a cada pieza no es muy explícita. Claro, estamos en plena posguerra y es todo un lío. Entre las obras que destacan, que se incautaron, está Cabeza de mujer con mantilla de Sorolla, de Joaquín Sorolla, San Agustín y no me acuerdo, Meditando sobre el misterio de la Trinidad, del taller de Rubens, Paisaje nevado, para que os deis cuenta hasta qué punto se hicieron barbaridades, Paisaje de nevado de Jean Bruegel el joven, 4 pinturas de José Gutiérrez de la Vega y Bocanegra, y 2 versiones de Los amorcillos vendimiando de François Boucher. Dice este señor, el objetivo de esta investigación es aclarar cualquier duda que pueda existir sobre los antecedentes. Anda que vete y busca, lo que pasa es que buscarán en una determinada época, sobre los antecedentes y el contexto previo a que se produjera su entrada en las colecciones del Prado, y llegado el caso y cumpliendo todos los requisitos legales, proceder a su devolución a sus legítimos dueños. Sus legítimos dueños a lo mejor se han muerto y sus descendientes a lo mejor ni lo saben. Pero bueno, habrá otros que sí lo saben y estarán deseosos. Bueno, de las 25 obras, que es nada al lado de lo que tiene que haber, de la lista publicada, 22 ya tenían anotado su origen en la ficha pública de la página web del museo. Las 3 piezas restantes no figuraban ahí por mal estado de conservación. La mayoría de las obras, que son 17 pinturas, fueron entregadas directamente al Museo del Prado entre el 40 y el 42, y el resto llegaron en una época similar al antiguo Museo de Arte Moderno, que luego fue Museo de Arte Contemporáneo, y que se hizo en los años 50, y acabaron también en la colección de la Pinacoteca. La decisión del Prado sencillamente porque eran cuadros que pertenecían a una determinada época. La decisión del Prado llega poco después de que el gobierno haya decidido devolver a la familia del naviero Ramón de la Sota, que lo he dicho, 2 obras requisadas por el régimen franquista después de que uno de sus herederos identificara en el Parador de Almagro, en Ciudad Real, a través de un catálogo estas obras. Y bueno, ha supuesto muchísima alegría porque ellos tenían fotos antiguas, lo enseñaron al juez y bueno, y están en Bilbao ahora mismo. Fijaros, de Bilbao a Ciudad Real, Almagro, yo qué sé. Los cuadros, a lo mejor 700 kilómetros más, yo creo. Los cuadros son devueltos, representados y presentados en el Museo de Bellas Artes de Bilbao recientemente, donde los están restaurando, y además han dicho que pertenece a no sé qué época, que bueno, están felicísimos todos. Después de que la Abogacía General del Estado emitiese el pasado junio un informe que animaba al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a su devolución. Los cuadros eran retratos de un caballero atribuido a Franz Paul Bus, el joven. Franz Paul Bus, me parece que esto es un primitivo flamenco, no lo sé. Retrato de la reina María Cristina de Borbón, de Vicente López Portaña, de 1772 a 1850. Estos son a los nietos, se le ha dado, porque el padre ha muerto. Esto se lo quitaron al abuelo. Formaba parte de la colección de la familia, que fueron requesados por el ejército franquista. Qué forma de hacer daño, absurdamente. Bueno, conocer los hechos y acceder a la información de calidad es más necesario que nunca. Bueno, ahora os voy a contar un poquitín a colación que viene lo de la pintura de Kandinsky, que ha sido devuelta a los herederos del museo holandés.
un museo holandés devuelve una pintura de Vasily Kandinsky a los herederos de una familia judía a la que se la robaron durante la Segunda Guerra Mundial. Familia judía a los cuales mataron 9 miembros en Auschwitz, y ponen fin a una retorcida batalla legal de 6 años, marcando la primera restitución importante desde los holandeses. Esto sienta jurisprudencia, y esto también genera una nueva política que afortunadamente está aprendiendo en todos sitios, una política de restitución y de buena voluntad desde hace 2 años. Bueno, la vista de Murnau con iglesia, que es de 1910 y pertenece a Vasily Kandinsky, vale 22 millones de euros, ha residido en el Van Aven Museum de Eindhoven desde el año 1951 y es transferido a los familiares de Johann Margaret Sten Lippmann, que era una coleccionista de arte moderno con sede en Berlín, que fue asesinada en Auschwitz en 1944, y los que reclaman son bisnietos, como he dicho antes, aunque un comité de restitución holandés había dictaminado en 2018 que ese museo podía quedarse con la pintura, citando datos insuficientes. Sería una foto de la pintura en el cuarto de estar de su bisabuela. Sobre su procedencia. Sus 7 miembros revirtieron esa decisión esta semana, señalando nuevos detalles que han salido a la luz a través de la correspondencia, lista de inventario. Pues me imagino que han buscado más cosas. Además, voy a decir una cosa: los jueces no son tontos. Cuando reclamas con mucha cabezonería una cosa, sabes que ahí hay legitimidad. Bueno, el museo compró la obra, pero claro, tienes que demostrar la obra del comerciante de arte de La Haya. Mira que son piratacos estos holandeses, Carl Alexander Legat, que era un conocido comerciante de arte saqueado durante la guerra, o sea que se lo compraron a uno que era un piratilla. Los descendientes de esta familia, que tiene un nombre dificilísimo, Sten Lippmann, pidieron oficialmente que se devolviera el trabajo en 2016 y en 2019 hicieron una reclamación de seguimiento después del rechazo inicial de los jueces. Han tenido paciencia, porque casi 4 años. El comité ahora reconoce que la desaparición de la pintura durante la guerra se considera involuntaria, según las pautas holandesas sobre la restitución de la era nazi. Aunque no se sabe el precio de la pintura, se estima que tiene un valor de 22 millones, como Painting with House de 1909, que es una obra restituida del Museo Stedelijk en agosto pasado. En un comunicado conjunto, los familiares dijeron que se sentían felicísimos y que se había hecho justicia. Dicen los familiares, la pintura solía tener una ubicación destacada, colgada en el cuarto de estar de nuestros bisabuelos, y representa una gran parte de la historia de nuestra familia. Regresar a nosotros ahora marca un momento importante. No traerá de vuelta a los 9 miembros de la familia que fueron asesinados tan trágicamente, pero es un reconocimiento de la injusticia que nosotros, y muchos como nosotros, hemos soportado. Muy bonito, sí señor, las declaraciones que han hecho. Y después del 14 de agosto tengo una noticia que me parece súper interesante. He encabalgado las 3 porque me parece que todo tiene que ver con todo. Hay una nueva sensibilidad, afortunadamente más ética, hacia la obra de arte que han sido birladas, porque es que 600.000 obras son muchas obras. Bueno, este se titula, este artículo del 14 de agosto, la ley de Nueva York requerirá que los museos revelen obras saqueadas por los nazis. Pues sí, y me da igual que la gobernadora se llame Hochul, que es un apellido muy judío, y que todo Nueva York esté lleno de judíos, porque es legítimo lo que reclaman. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, apellido judísimo, firmó el 10 de agosto una ley que exigirá que los museos del Estado reconozcan públicamente si una obra expuesta ha pasado por manos de los nazis. Si ha pasado por manos de los nazis, hay que buscar a la familia que pertenecen. Es que 600.000 piezas son muchas piezas, La ceremonia de la firma tiene lugar en el Museo del Patrimonio Judío de Nueva York. De acuerdo con la nueva ley, es que me imagino que habrá familias y familias que dirán, mira, eso que está colocado en el Met era de mi abuelo, eso que está colocado no sé cuánto es de mi abuelo. Claro,
llega ya un momento en que demasiada gente reclamando. De acuerdo con la nueva ley, cualquier obra de arte exhibida que cambió de mano debido a un robo, incautación, confiscación, venta forzada u otros medios involuntarios durante la Segunda Guerra Mundial y el periodo previo a ese conflicto debe ir acompañado de una etiqueta o cartel en la pared detallado de su historia. Mirad, los norteamericanos también presionaron al capital suizo y le hicieron hacer, y salió por toda Europa, traducido a todos los idiomas, una lista interminable de como Suiza era un lugar donde podías poner tu dinero seguro. Muchos judíos pusieron su dinero allí y murieron o desaparecieron o perdieron la memoria, vete a saber. Y entonces sus descendientes también reclamaban dinero en Suiza y los suizos se hacían los locos o simplemente no sabían el banco que era. Y entonces presionaron el capital internacional y entonces publicaron listas de nombres, de fechas cuando se abren las, ¿cómo se dice?, las cuentas corrientes, para que si tenía algún pariente que hizo una cuenta corriente pudiera reclamarla y ellos te devolvían. Bueno, sigamos. A mí me dejó sorprendidísima porque de pronto veo en El País, como si fuera la lotería, listas y listas con nombres rarísimo, nombre, apellido judío, sefardí, ashkenazí, francés, italiano, porque judío hay en todos los lugares del mundo, con cuentas corrientes, a ver si conocíamos a alguien o eran parientes, y con la explicación todo en español. Y después me enteré que lo habían hecho, por lo menos en Europa, en todos sitios. Bueno, la ley que se ha hecho en Nueva York ya exige que las obras de esta naturaleza se registren en el registro de pérdidas de arte, la base de datos privada de arte robado más grande del mundo. Son muy organizadísimos. La legislación no se aplica a las obras incautadas en otros contextos, por otras partes, en otras épocas. Ellos a lo suyo. En los últimos años se ha producido una serie de casos en los que los herederos han demandado a los museos y se han hecho los locos. En un intento de recuperar sus obras, entre ellas 3 pinturas de George Grosz, del quien hablé, que residen en el Museo de Arte Moderno, el actor de Pablo Picasso, que es de 1904-1905, anteriormente propiedad de los coleccionistas judías Paul y Alice Lefman, y que ahora cuelgan en el Museo Metropolitano porque se han hecho los locos, los longanizas que dicen aquí, y afirman que fueron saqueados o vendidos bajo presión, bajo coacción durante el régimen nazi, porque Goering quería hacer un museo gigantesco, bueno, y consideraba que se podía hacer con arte asqueroso de ese, que era vanguardia, o con arte de los judíos, de los coleccionistas, y simplemente se quedó con ella. Bueno, en ambos casos los museos se les permitió conservar la obra, en parte debido al estatuto de limitación, que eso también lo han hecho aquí en Europa, el holandés también lo ha hecho. El proyecto de ley fue presentado por la senadora estatal Ana María Kaplan y dice: durante el Holocausto se robaron 600.000 pinturas del pueblo judío, no solo por su valor, sino también para borrar nuestra cultura e identidad de la faz de la tierra. Eso lo hicieron con los musulmanes en Granada. Quemaron sus bibliotecas para que cuando lo echaran no tuvieran dónde volver. Bibliotecas maravillosas. Y a los soldados les daba tanta pena que robaban cosas y los dejaban en los portales para que la gente cogiera libros incunables de todo, para que no. Pero Cisneros fue implacable y quemó todo lo que pilló para que se quedaran sin patria los musulmanes hispanos. Hoy en día, así todo, hay restos de obras en Mali, en la biblioteca de Mali, y también la organización Im2File, la fundación Im2File, cada vez que aparece una obra andalusí, pues la traducen, en fin, trabajan sobre ella. Pero hay de todo, en Líbano, en Turquía, en Argelia, en Marruecos, pero sus dueños, los árabes, para ellos lo más grande del mundo son sus caballos y sus bibliotecas, son muy, muy romanos también. No quieren decirlo porque son de un valor incalculable, no quieren que se sepa, por eso casi que se sabe por accidente. Bueno, continúo con esto, mis digresiones. Hoy en día las obras de arte previamente robadas por los nazis se pueden encontrar colgadas en el Museo de Nueva York sin reconocer los oscuros caminos que recorrieron hasta llegar allí. Dado que la historia del Holocausto es tan importante para transmitirla a la próxima generación, es vital que seamos transparentes y nos aseguremos de que cualquiera que vea obra de arte robada por los nazis comprenda de dónde proviene y su papel en la historia. Pues claro, no podemos enseñar ética si no somos éticos. Bueno, la nueva ley que han hecho en Nueva York, destinada a crear conciencia sobre el Holocausto, que en general se considera cada vez más necesario a medida que el evento pasa a la historia, la memoria viva de la tragedia se desvanece. Bueno, Joshua, la gobernadora,
también firmó una ley que autoriza a la Comisión de Educación a realizar una encuesta sobre la instrucción sobre el Holocausto. Bueno, os estáis pasando, judíos. Y una ley que requiere, de paso, que hagan también sobre el genocidio de los armenios y tantos genocidios que ha habido, ¿no? Que hay muchos armenios también en Estados Unidos, que requiere que el superviviente estatal de servicios financieros mantenga y actualice una lista de instituciones financieras que renuncian a las transferencias bancarias o a las tarifas de procesamiento asociadas con los pagos de reparación del Holocausto. Bueno, espero que os haya gustado este mezclete que he hecho hoy. Mañana volveré con un artista. Esta mañana.